Bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta particular o prefieren que vamos una por las preguntas y las resolvemos entre todos. Yo te diría, Cata, que vayas. A ver. Voy ahí A por las ver. preguntas. Sí, 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 Eh, va. bueno, ¿se ve mi pantalla? Sí. Genial. Entonces, bueno, acá vamos con la primera. Dice, en la imagen se ve la medición de un perfil de altura en una imagen de nanopartículas de oro depositada sobre mica. Entonces, esta sería la imagen que yo obtuve por el FM y este es el perfil de altura, ¿sí? Yo quiero un perfil por acá y me da la altura. ¿Se acuerdan que la imagen de la FM estaba calibrada en altura? Y esta es la coordenada lateral, ¿sí? Que sigue esta recta. Entonces, este perfil, si yo lo mido, me da como un ancho a mitad de altura de unos 35 nanómetros y un alto de 2 nanómetros. Entonces, lo que nos pregunta es qué tamaño característico le asignaríamos a la partícula. Y acá nos da varias opciones. Una es la altura, 2,2, otra es el ancho a mitad de altura, la tercera es el promedio entre las dos, o alguna otra, ninguna es correcta, o habría que asignar alguna. Bueno, no sé si alguno quiere responder, llevarse los laureles. Te escucho. Si no, lo que podemos hacer es compartir un cachito de la charla, la clase, donde hablábamos de este tema. Hasta acá, ¿no? A ver qué tal. Hugo. Sí, Fabiana, decime. La altura es de 2,2 nanómetros porque es lo que se considera. Si tomamos en cuenta lo de 35 nanómetros no sirve porque eso incluye el tamaño de la punta y entonces Perfecto, perfecto, ¿sí? Acá está el sketch como para los que, si no alguno no se acordaba, la resolución lateral de la FM está dado por el tamaño de la punta. Entonces la resolución en la escala lateral siempre se ve aumentada. Si tenemos una partícula pequeña, como el caso de una nanopartícula, se ve, lo que uno ve es como la convolución entre la partícula y la punta. Y es por eso que hay tanta diferencia entre lo que uno mide en Z, que es la altura, y lo que uno mide en XY o en la resolución lateral, porque en la lateral, en la escala lateral, yo tengo ahí metida la punta. Y las puntas suelen ser del orden de 10 nanómetros, 20 nanómetros. Pero lo que si se ven acá si se fijan acá en el dibujo, no se ve afectado es la altura. Entonces, para medir un tamaño, lo que se usa en general es la altura únicamente. Entonces, bueno, y acá estaba la cuentita, pero bueno, básicamente esa es la respuesta. ¿Sí? Lo que sería la correcta, ¿no? Lo que se usa el tamaño que uno le asigna a esa partícula es la altura del perfil. ¿Alguno tiene dudas al respecto? No sé, No veo Cata, el si chat. viste la pregunta de Mariano, que está acá en Acá el estoy chat. viendo. Pregunta de altura y tamaño es lo mismo. Bueno, en el caso del FM, lo que está bien calibrado y no se ve afectado por el tamaño de la punta es la altura. Entonces, en AFM, cuando uno quiere usar esa imagen para medir tamaño, usa la altura, ¿sí? La parte lateral eh, uno la usa para ver la pinta de la partícula, si querés, pero hay que saber que la parte lateral uno lo tiene convolucionado por la punta, entonces no es confiable ese valor el perfil lateral, o sea, el tamaño que uno mide en la escala lateral está modificado por el tamaño de la punta. Por eso en AFM, cuando uno dice tamaño, mira la altura. ¿Sí? Claro, en AFM lo que uno usa para cuantificar tamaño es la altura. Porque en esa
en esa cantidad el error es muy pequeño, ¿sí? El error es menor de unas decenas de nanómetros, ¿sí? En cambio, en la escala lateral el error es mucho más grande. El error está afectado por el tamaño de la punta y es de decenas de nanómetros, si quieren. Hay que hacer esa cuenta de convolución, pero si uno quiere caracterizar tamaño, es la altura lo que usa. Si supiéramos el radio de la punta, podríamos deconvolucionar eso, pero realmente es imposible saber el radio de la punta. Habría que hacerle una micrografía SEM o TEM, ¿sí? Pero incluso haciendo eso y sabiendo, mirándola con otra microscopía a la punta, en el trayecto entre que la saco del SEM y la pongo en el AFM se puede haber ensuciado y nos puede dar un valor más alto, más grande. Entonces, de hecho, esa muestra de nanopartículas nos puede servir al revés, para saber cómo está la punta. Pero lo que se usa, sin dudar, para mirar el tamaño es la altura. Buenísimo. Bueno, vamos con la otra pregunta. La siguiente es una imagen de otra muestra de nanopartículas sobre mica. ¿Qué puede decir de la misma? ¿Sí? Es esto que se ve acá, que se ven todos como de a dos las partículas. Y entonces nos dice, las nanopartículas están formando dímeros, las nanopartículas no se depositaron correctamente sobre la mica, la punta del sensor de fuerza está contaminada o todas son correctas. ¿Alguno quiere arriesgar? ¿O contar lo que pensaron? La punta del sensor de fuerza está contaminada para mí ahí. Perfecto, ¿sí? Esto es un artefacto típico, ¿sí? Es algo que habíamos visto. A ver, volvemos a la... Es un artefacto típico, más allá de esto de los... uno de los típicos es este de los sellos, donde uno ve la misma forma repetida muchas veces, y el caso de ver doble es lo mismo, ¿sí? Uno ve todo, fíjense que no es que yo veo siempre dobles, pero en diferentes orientaciones, porque podría estar formando dímero la nanopartícula, pero acá lo que se ve es que todos los dímeros, si fueran dímeros, todas las partículas, todas esas estructuras dobles están orientadas en la misma dirección, todas tienen el mismo ángulo. Si fueran dímeros las partículas, no habría manera de que se peguen en la mica todas orientadas perfectamente en la misma dirección. Entonces, está claro que no son dímeros que se o sea, se formaron estos dímeros y después se depositó en la mica, sino que es algo que parece del barrido. Y en definitiva es como un sello, al igual que a estos que son en forma de un triangulito o algo que se pegó en la muestra, acá pareciera que se pegó algo en la muestra, en la punta, perdón, pero algo que tiene una estructura así de una basurita de dos puntas, ¿sí? O mismo tengo la punta original de la FM y alguna basurita que se le pegó al lado. Entonces yo voy viendo dobles, como que la punta va generando una doble imagen de lo que es la muestra. Entonces cada nanopartícula me genera una imagen de la punta. Incluso estas estructuras que son un poquito más grandes, en la imagen del diccionario dejé una a propósito, esto es algo que está pegado, que hay más de una partícula y también se ve doble. A ver qué dice algo. La punta del sensor está contaminada. Perfecto, Mariano. No sé si alguno tenía duda específica sobre esta imagen. Pero bueno, la clave para decir no son dímeros es ver que están todos orientados en la misma dirección, que es algo que no es de la muestra, sino que es de que lo estoy llevando en la punta. De hecho, muchas veces cuando uno está mirando, le puede hacer barrer en otra dirección al tip y ver si cambia. O sea, la muestra no debería cambiar si yo cambio la dirección de barrido del tip. Pero si el sensor está contaminado, sí, a veces la forma de la estructura cambia, porque depende para dónde se pegó la basurita.
Bueno, si no hay otra duda sobre esta, vamos a la última. ¿Cuál es la señal de control en el modo tapping o modo dinámico de la FM? Y tengo la deflexión del cantilever, la altura, la amplitud de oscilación del cantilever y la corriente túnel. La oscilación, dice acá Juan, del cantilever, sí, la amplitud de oscilación. Perfecto. Es el único modo en el cual yo hago oscilar el cantilever, ¿sí? De los tradicionales que vimos, ¿sí? La deflexión o la fuerza es lo que uso para retroalimentar en el lazo cuando uso el modo estático o el modo contacto. La altura es el modo que uso para ver átomos, que es el modo que vimos que era con el lazo apagado. Y justamente la amplitud de oscilación es lo que uso para el modo dinámico o el modo de tapping. La corriente túnel se usa para el microscopio de efecto túnel. ¿Alguno pensó algo distinto o quería preguntar algo respecto a esto? Bueno, creo que entonces ya la parte de FM la podemos dar por entendida. Buenísimo, Cata. Creo Bueno, que si te tenías que ir, vaya. bueno. Que Bueno, cualquier cosa me chiflan. dale, Tengo una reunión en paralelo, pero cualquier cosa me chiflan. dale, cualquier cosa te chiflamos. Bueno, Y la seguimos acá. dale, buenísimo. Dale. Saludos para todos. Chau, chau. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, chicos, ahora voy a compartir yo la pantalla, así seguimos con... A ver. Bueno, estoy aquí compartiendo la pantalla y también voy a ir ejercicio por ejercicio y vamos a ir discutiendo. Bueno, en el primer ejercicio de DLS, en donde tenían un coeficiente de difusión, por un lado, tenían la temperatura del medio, la viscosidad del medio, el índice de refracción, les preguntaba cuál era el diámetro hidrodinámico de esa partícula. En este caso era aplicar la ecuación de Stokes-Einstein utilizando los valores acá mencionados. El índice de refracción era un valor que no lo iban a precisar. Recuerden que en DLS y en SLS el índice de refracción del medio sí lo necesitan porque el valor de Q tiene que ver, o sea, está influenciado por el índice de refracción, pero en este caso no, porque lo hacían todo con la ecuación de Stokes-Einstein. El valor era, si mal no recuerdo, 119,3, el valor correcto, y era nada, sustituir en esa ecuación. No sé si han tenido problemas con este ejercicio. ¿Continúo, chicos? Ok, a ver, para que déjenme que veo el chat.
Bien. Sí, acá Sergio dice la constante de Boltzmann, sí, no la puse en las diapositivas, está en internet, la encuentran rápido. Sí, suele pasar que no den bien las unidades. Lo que puedo hacer es antes, mañana o entre hoy y mañana, les subo bien cómo se van cancelando todas las unidades para que lleguen a nanómetro. Fabiana dice que sí, que no hay problema. Florencia dice que sigamos. Betania que está bien. Bien, sí, creo que... José dice, a mí me dio 10 veces más chico o 100 veces más chico, probablemente es un problema de unidades. Después yo subo la resolución, así todos lo chequean. Bien, José preguntaba acá, que dice que no entendió por qué estaba el índice de refracción. Bueno, era lo que explicaba antes, o sea, el índice de refracción era un parámetro que no tenían que utilizar. Lo tendrían que utilizar si se pidiera algo relacionado con Q, o sea, con el cálculo de Q, que no era el caso. Mariano dice que le dio 10 veces más, tiene que ser seguramente un problema de unidades. Diego, sí, déjenme que después les paso la solución, se lo subo, como le subí la resolución del ejercicio del cálculo del SLD, se lo subo a la carpeta de las clases. ¿Está bien? Agustín, una consulta. Sí. La resolución del último ejercicio de la autoevaluación pasada, que era el de LSAX. Ah, ¿ese no lo subimos? El de, vos decís, no lo el cálculo... Déjame ver si... Para que ya me lo anoto. Sí, el que había que calcular a partir de la distancia al detector y que estaba la figura de... Ya me lo anoto y lo subimos después. Yo por lo menos no lo vi, no sé No, si no, por ahí... quizá, o sea, me fijo por eso. Si lo llego a encontrar en el Drive, se los envío de vuelta y si no, lo subimos. Buenísimo, gracias. Perdón, acá... Bien, que las últimas no lo subieron, sí. Bien. Diego, no sé acá que estás preguntando, porque decís, bueno, que no habíamos subido y después decís que te dio 5 por 10 a la menos 3. Supongo que es el rango en Q, ¿no? Sí. Y el valor correcto era 5,15, creo, por ahí, ¿no? Sí, en el detalle no le... O sea, en el... Sí. Lo subimos y ahí te va a hacer una idea. Si te dio 5, probablemente estés bastante en lo correcto, porque creo que era 5 el valor correcto. No recuerdo bien, pero creo que estaba en 5, 5 y algo. Bien. Bernabé Miralles pregunta, ¿la salida del DLS depende del índice de refracción? Para el cálculo del diámetro hidrodinámico, ¿no influye? Bien. Es así. Ahora que voy a compartir... ¿Quieren que dejo de compartir esto? A ver, lo explico así. Si tienen ahí las transparencias, pueden seguirlo. Son distintas cosas. Para lo que es el cálculo el cálculo del diámetro hidrodinámico, para el cálculo del diámetro hidrodinámico necesitamos el coeficiente de difusión. Y entonces, para el coeficiente para ir de coeficiente de difusión a diámetro hidrodinámico, necesitamos saber viscosidad y temperatura. Antes de eso, para calcular el coeficiente de difusión, eso se hacía ajustando la curva de correlación, en donde, no sé si se acuerdan, que había
exponenciales que decaían, y se le asociaba un decay rate a esa exponencial, que ese decay rate estaba relacionado con el coeficiente de difusión por Q al cuadrado. Entonces, ahí, para definir Q al cuadrado, o sea, para definir el valor de Q, yo necesito saber la longitud de onda del láser, el ángulo de medida y el índice de refracción. Y ahí entra la dependencia con el índice de refracción, o sea, la necesidad de saber el índice de refracción para estimar bien, a partir del correlograma, el coeficiente de difusión. Claro, por eso, esa era mi duda, justamente, porque como estaba metido ahí, yo pensé que por ahí había, pero ya estaba metido dentro del coeficiente de difusión. Claro, o sea, una vez que llegaste al coeficiente de difusión, Sí, ya sí. está. O sea, No me quedaba ahora... esa duda, claro. Claro. Está perfecto. Oye, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna duda más con este problema? Aprovecho a consultar ahora justo que estaban hablando del decay rate, bueno, decay rate. Sí. Había una de las preguntas de la parte de la discusión de la que habías propuesto al final de la clase, que decía que que tenías una nanopartícula que no estaba agregada, pero que tenía una longitud extensa y que tenía como dos, es lo que entendí, que tenía como dos caídas, ¿no? Sí. De tiempo. Sí. Eso puede ser que sea o sea, que lo hayas tenido que ajustar con las distintas exponenciales porque eres polidisperso, o sea, ¿tiene que ver con los cumulantes o no tiene nada que ver con eso? Podría, pero no. O sea, Ah, ahí el detalle estaba en que era una partícula que tenía, o sea, una dimensión muy larga. O sea, que era, o sea, era básicamente lo que estaba diciendo ahí era como una partícula con relación de aspecto muy grande. O sea, en donde una dimensión, supongamos un cilindro muy largo. Entonces, o sea, cuando vos tenés dos decay rates marcados, ¿no? En realidad cuando vos ajustás con NLS, por ejemplo, lo estás ajustando con un montón de decay rates. Pero digamos, cuando vos podés ver a ojos vista, digamos, en la curva de correlación, ves dos decay rates, bueno, pues eso puede ser por varias cosas. Una puede ser que tengas dos poblaciones bien marcadas, y que te dé para ver las dos modas, digamos, bien marcadas, entonces vas a ver dos decay rates. La otra posibilidad, esto, digamos, no es tan frecuente de verlo en DLS, digamos, pero era como es más una rareza, pero que es que cuando vos tenés algo muy largo, además de tener el coeficiente de difusión, el coeficiente de difusión traslacional, que es en realidad el que estamos utilizando en DLS, también tenés el coeficiente de difusión rotacional, o sea que la estructura hace eso. Entonces, puede ser que vos empieces a ver digamos, el decaimiento asociado al coeficiente de difusión rotacional. Entonces vas a tener dos coeficientes de decaimiento, uno que tiene que ver con el coeficiente de difusión con el que calculamos el diámetro hidrodinámico, de la forma corriente, o sea, utilizando la ecuación de Stokes-Einstein para coeficiente de difusión, y otro que tiene que ver con la rotación, en donde la relación es distinta. Yo, si quieren, después se lo puedo subir, o si no, en el libro hay un libro de los que le subimos en la bibliografía, que es de Schartel, que tiene uno o dos ejemplos al final, creo que es en el capítulo 6, en donde ejemplos con estructuras largas, en donde se ve este decaimiento asociado a la rotación, y muestra algunos cálculos que se pueden hacer. No sé si quedó claro, Florencia. Sí, perfecto. Y a partir de esos dos decaimientos vos podés separarlos bien como para poder determinar los dos coeficientes de difusión, o simplemente es algo que lo ves más cualitativo. Mirá, a mí no me pasó nunca, o sea, nunca trabajé con ese tipo de estructuras. En principio sí, o sea, vos podrías determinar los dos coeficientes de decaimiento, lo que pasa que después, una vez que determinaste los coeficientes de difusión, uno va a ser translacional y otro va a ser rotacional. O sea, pasar a diámetros
después las ecuaciones van a ser distintas para cada uno. Pero en principio sí, lo podrías determinar. Perfecto, perfecto. Y una última cosa, ya que, perdón, Sí, dale, que dale. estamos con el tema. A través de ese decaimiento en DLS, ¿uno podría determinar la concentración de partículas conociendo el volumen, digamos, o no es posible porque vos estás pesando en realidad por intensidad? A ver. Vos decís del decaimiento del... Sacar el diámetro hidrodinámico y a partir de eso relacionarlo con un volumen que tengas en tu muestra Sí, y poder o sea, tener una no concentración. necesitas el decaimiento. En realidad lo que podés hacer es, viste que yo al final de la clase, el otro día hablé del derived count rate, del count rate. Lo que podés hacer con el count rate, que serían las cuentas promedio que llegan, o sea, te olvidás de la parte dinámica y ahora promedias la señal, y sería similar a un experimento de turbidimetría. Entonces, cuando lo que pasa a otros ángulos, pero eso no, o sea, sería la misma lógica. Entonces vos tendrías determinado el tamaño y la intensidad. Entonces, ahora, si vos decís, bueno, si esto es una esfera, ¿no? Y tengo tanto tamaño, y sabés el coeficiente, el índice de refracción de tu esfera, o sea, o de tu objeto, vos lo que podrías decir, bueno, esto va a responder a las ecuaciones de Mie. Entonces yo puedo calcular, o a las de Mie o a las de Rayleigh de Weygans, depende el intervalo en el que estés. Entonces yo puedo calcular para una esfera de determinadas características cuánto es la intensidad que tendrías que obtener de scattering. Obviamente, estoy hablando en términos absolutos, para hacer esa cuenta sería muy complicada, en el sentido que tendrías que conocer todo, o sea, todas las partes del equipo, o sea, la potencia del láser, cómo responde el fotomultiplicador, absolutamente todo. Lo que sí podés hacer es tomar un estándar. Entonces vos suponete que vos decís, agarro un estándar de poliestireno, que yo sé la concentración de nanopartículas por unidad de volumen, y entonces sabés la concentración de partículas, sabés el tamaño de la partícula y sabés el índice de refracción de esa partícula, podés calcular, o sea, cuánto es la intensidad. Entonces ahí haces los coeficientes, o sea, relacionando a eso, podés calcular la concentración de tu partícula. Si quieren, les puedo mandar algún artículo mostrando cómo se hace eso. Se hace así, y la otra forma de hacerlo que podés también es utilizando tolueno como referencia, que también se puede. En vez de usar un estándar, con tolueno. O sea, tolueno solvente, obviamente hay que cambiar general, en DLS actualmente se utilizan cubetas no me acuerdo qué plástico es, pero son de plástico. Hay que cambiar la cubeta, hacer el experimento en una cubeta de cuarzo o de vidrio, porque si no el tolueno te come la cubeta, pero también se puede utilizar. O sea, esas son las dos formas de estimar, es una estimación bien grosera, la concentración de partículas por DLS. Perfecto. Gracias. Si están, Dena, Florencia, si están interesados en esa parte de cálculo de concentración, puedo subir algún que otro artículo o les puedo mostrar, digamos, haciendo las cuentas rápido, cómo se puede hacer. Bueno, ¿alguna otra consulta de esto? Acá. Bien, Bernabé pone sí, por favor. Dale, vamos a ver si podemos subir algún artículo de esos. Bien. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? Dale.
Bueno, en lo referente al tamaño medio determinado mediante DLS, NTA, SAX, TEM para una misma partícula esferoidal, seleccione cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en general. Bien. ¿Cuáles les parece que, cuál o cuáles eran las correctas? Bien, DLS mayor que SAX, mayor que TEM. Ahí no sé. Bueno, la 3 y la 4 dicen. Bien. 3 y la 4, sí. Bueno, efectivamente son la 3 y la 4. Entonces vamos a evaluar, vamos por partes. Ya habíamos visto que en principio, sí, acá nos preguntan, ¿los tamaños de partícula por NTA son más pequeños que por DLS? Sí, sobre todo cuando tenés distribuciones anchas, por NTA van a ser menores. Pero volviendo, digamos, a la consulta, o sea, al general de este ejercicio, el tema con DLS, TEM y SAX, bueno, ya habíamos visto que entre TEM y SAX, en general, uno podía decir que el TEM daba más chico que el SAX, ¿no? Una era por número, la otra era por volumen. Y ahora aparece uno nuevo que es el DLS. Bueno, ¿cuál es digamos, qué es las cosas que hay que considerar en DLS comparado, por ejemplo, con TEM? Bueno, TEM, o sea, ya decíamos que era por número, y DLS era por intensidad. O sea, ya ahí si tenemos una distribución, salvo que sea para una nanopartícula mono dispersa, esa sería la única situación en donde nos daría todo igual. Pero si no, ya DLS para una distribución, el tamaño medio me va a dar mayor que por TEM. Eso por un lado. Por otro lado, hay otros problemas, otros efectos a tener en cuenta. Uno es que si tenemos todas las nanopartículas perfectamente dispersas, o sea, no hay agregación, no hay nada, en DLS, además de ver la partícula, tenemos las capas de hidratación. O sea, lo que se está moviendo como un todo en el fluido es la partícula rodeada de las capas de hidratación. Entonces, eso también puede aumentar un poco el tamaño. O sea, también puede hacer que ese diámetro hidrodinámico sea mayor que el diámetro seco, entre comillas, que sería lo que estaría determinando TEM. Y por último, la otra cuestión, que sería más una cuestión de artefacto, pero que hay que tenerla siempre presente, es que DLS es muy sensible a la agregación. Entonces, si hay muy poquitos agregados, seguramente vamos a sesgar hacia valores mayores el tamaño medio. Entonces, si juntamos esas tres cosas, DLS siempre es mayor que TEM. Y a su vez, o sea, siempre puede pasar que vean al revés, digo, pero por eso es una pregunta en general. Y también va a ser mayor que SAX, justamente porque en SAX podemos modelar y podemos, o sea, terminamos trabajando basados digamos, en volumen, y en DLS no. Y volviendo a lo mismo, también depende cómo determinamos las cosas en SAX. Pero en SAX, si tenemos una agregación, por ejemplo una agregación leve, pero las nanopartículas primarias son monodispersas, podemos llegar a hacer un ajuste del tamaño primario de la partícula utilizando los mínimos. Cosa que en DLS ya está, ya perdimos, o sea, ya esa agregación ya nos va a estar afectando el diámetro, porque los agregados van a tener mucha más intensidad que los no agregados. ¿Se entendió más o menos?
Bien. Bien. Y respecto de NTA, con NTA la cosa no es tan clara en términos de tendencia. O sea, en NTA vieron que es una técnica por número, lo cual es cierto. Pero sin embargo, dependiendo en qué rango están midiendo, hay algunos efectos que hay que tener en cuenta. Si ustedes están midiendo en el rango inferior en cuanto a lo que puede detectar, o sea, el tamaño menor, vamos a suponer que, dadas las características de las partículas, vieron como veíamos el otro día, cuanto más contraste tienen las partículas, más bajo puedo ir por NTA. Entonces, independientemente de cuál sea esa partícula, vamos a suponer que estamos llegando al límite inferior de la técnica, que nuestra distribución de tamaño está cerca del límite inferior. Eso quiere decir que quizás algunas partículas que están por debajo de ese límite inferior, que forman, digamos, lo que sería la cola izquierda de nuestra distribución, las estamos perdiendo. Entonces ahí estaríamos, si estamos justo llegando a esos límites, mi distribución estaría fuertemente sesgada, y estaría fuertemente sesgada, entre comillas, justamente por la intensidad de cada una de la intensidad de dispersión. Pero bueno, sin ir a esos ejemplos, lo que sí es cierto es que NTA tiene un poco más de resolución que DLS, que generalmente cuando DLS está, por ejemplo, supongamos que tenemos una nanopartícula primaria y que forma algunos agregados pequeños, muchas veces eso por DLS no lo podemos diferenciar y vemos el tamaño más grande, y sí lo podemos diferenciar por NTA. Entonces, en general, a priori, con muchas comillas, yo diría que por NTA para una misma partícula se ven cosas iguales o un poquito menores que DLS. Y respecto a TEM, así de manera ideal, lo que uno podría decir es que NTA también está abriendo un diámetro hidrodinámico, entonces también están las capas de hidratación, entonces tendría que ser un poquito más que TEM. Pero es muy finito. Por eso fíjense que en las preguntas que tenían NTA, en todos los casos el error estaba en otro lado, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, que TEM daba menor que DLS, o que NTA daba más que SAX, o que TEM era igual a SAX, porque ya es más difícil establecer esas relaciones con NTA. Pero, digamos, como para cerrar, igual o menor que DLS, y a priori, como estamos viendo cosas de hidratación y estamos hablando en condiciones ideales, NTA tendría que dar un poquito más que TEM. Bueno, ¿continuamos? DLS mayor que SAX, mayor que NTA, mayor que TEM. A ver, yo me animo a asegurar DLS mayor que NTA, DLS mayor que SAX, mayor que TEM. Ese con seguridad. En DLS, SAX, NTA está difícil. O sea, tengo la tentación de poner a NTA mayor que SAX, pero no es tan fácil. O sea, no hay tantos ejemplos como sí los hay para DLS y SAX y TEM, como para ver eso, como para confirmar alguna de esas tendencias. Sí, yo a priori diría DLS mayor que NTA, mayor que SAX, mayor que TEM. DLS mayor que SAX, lo que decís vos, Sergio. Pero probablemente te quedes con un DLS mayor que SAX, más o menos igual a NTA, mayor que TEM.
Sí, eso te iba a decir, si acaso no se puede asegurar que uno fuera mayor que el otro, en promedio a lo mejor te da que SACS y NTA son parecidos. Claro, ese es el tema, porque justo ahí estás con una técnica, o sea, no hay tanta, o por lo menos yo no tengo tan estudiado el tema desde evaluación de múltiples casos. O sea, en DLS, en SACS y en TEM tenés muchísimos ejemplos en literatura, o inclusive que uno o colegas han medido, en donde más o menos siempre ves la misma tendencia, que vos vas al DLS, ves un tamaño que generalmente te da una cota superior. Si vas al SACS y la cosa se comporta bien, da un poquito menor, y cuando vas al TEM da un poco menor, más o menos, grosso modo. Y eso tiene una cierta lógica respecto de los principios físicos de cada técnica. Cuando aparece NTA es una técnica más nueva. Yo, por ejemplo, no la he usado tanto, la he usado, pero no te podría decir que tengo un gran repertorio de partículas medidas. En las cosas que yo medí, en general, en las que yo medí, generalmente NTA me daba un poquito más abajo de DLS, me permitía, digamos, diferenciar mejor que DLS cuando había distribuciones bimodales, pero con SACS a veces daba arriba, a veces daba abajo. Era medio como ahí. Bien. A ver. José pregunta acá, la parte que no se grabó de LS, sí, está subida al canal de YouTube. Bueno. De nada, José. ¿Continuamos? Bueno, entonces, la siguiente pregunta es: una partícula de sílica de 40 nanómetros de diámetro hidrodinámico fue funcionalizada con diferentes silanos, APTES, MPTS, TESPI. Dice, bueno, la partícula dice puede ser, perdón, acá freno, Florencia preguntaba, en esta, decís en la pregunta de la que estoy hablando, en esta sí, hay más de una correcta. Sí, en esta pregunta de TESPI, MTS y APTES hay más de una correcta. Entonces decía, la partícula original y la funcionalizada fueron medidas por DLS, donde se está mostrando el diámetro obtenido por el método de acumulantes, y dice, bueno, basándose, y después están las curvas de SACS. Dice, basándose en las figuras, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones le parecen correctas, razonables? Bien. Bien, esto es un ejemplo. Ahí está. Ahí estoy viendo lo que decían acá, Ricardo. Sí, puede ser que... sí, porque es la casilla cuadrada y la casilla redonda. Quizás no les dejaba marcar las dos. Pero bueno, vamos a discutirlo. Bien. Entonces. Vamos acá. Bien. Perfecto. Bueno, estamos. Entonces, en DLS, esto es un ejemplo re típico de lo que puede pasar cuando nanopartículas, ustedes funcionalizan una nanopartícula y pierden estabilidad coloidal. O entran en la duda de si lo que funcionalizaron creció mucho en tamaño. Esto es como un ejemplo súper característico. Entonces, acá yo les muestro la nanopartícula original, les muestro digamos, el tamaño, que estaba con 40 nanómetros más o menos. La funcionalizo con APTES, aumenta muchísimo el tamaño.
La funcionalizo con MPTS, aumento un poco, y la funcionalizo con TESPI y no pasa mucho desde el punto de vista de LS. Antes de ir al SACS, ¿no es cierto?, ya hay algunas cosas que podemos, digamos, que podemos sospechar. O sea, basados en lo que conocemos digamos, de la química, de la química coloidal del sistema, en este caso son nanopartículas de sílica, para generar un crecimiento tan grande de una nanopartícula de sílica, yo tendría, digamos, que agregar mucho material para poder cambiar tanto el tamaño. Entonces, si yo agregué material como para, en mi funcionalización, como justamente para funcionalizar y un poco más, ¿no es cierto?, no sería razonable que una nanopartícula crezca tanto. Entonces, si no es por crecimiento, tiene que haber pasado otra cosa. O se formaron dímeros, o se agregó el sistema, o lo que sea. En este caso, por ejemplo, en el caso del APTES, este es un ejemplo característico, quizás los que si alguno trabajó con sílica, le tiene que haber pasado seguramente, es que bueno, la sílica Ludox o la sílica de Stover, que son muy bien dispersas, se dispersan muy bien en agua y se dispersan, y parte de su estabilidad es justamente por repulsión electrostática, porque tienen silanoles que se disocian y termina teniendo una carga negativa en la superficie. Cuando uno lo funcionaliza con APTES, esa APTES tiene una mina colgando, entonces empezamos a neutralizar carga y eso lleva a la agregación. A su vez hay otros mecanismos, en el sentido que se pueden empezar a formar enlaces covalentes justamente por moléculas de APTES reaccionando en una partícula con moléculas de APTES reaccionando, que empiezan a hacer cross-linking entre partículas. Pero más allá de todo eso, entonces a priori podría venir por ahí, ya que no es razonable tanto aumento de tamaño. Lo mismo para MPTS. Si bien MPTS es negativo, con lo cual no tendría que afectar la estabilidad coloidal a priori, lo que sí es cierto es que si el MPTS se ancla a la nanopartícula con los 3 pies de un silano, bueno, no nos metamos ahí, pero digamos, en el caso de que se ancle el MPTS y consuma más silano del que tiene, o sea, más cargas negativas a la superficie de sílica que la carga negativa que él trae, o sea, la carga negativa por disociación del tiol que trae, bueno, ahí vamos a también empezar a comprometer la estabilidad coloidal de nanopartículas. Además de la posibilidad también de formación de cross-linking entre partículas. Y por último teníamos el TESPI, que es el que aparentemente no pasó nada. Bueno, ahora, dicho esto, que sería la parte a priori antes de ir al SACS, ahora ya tenemos el SACS, y bueno, ahora sí podemos responder bastantes cosas más. ¿En qué sentido? Si ustedes van a la curva negra, la primera, esa sería la nanopartícula de sílica. Bien, está bastante bien dispersa. Tenemos una región acá de Guinea, que no es la perfecta, la que siempre veíamos, pero está bastante bien. Vemos un mínimo, bueno, acá sería una inflexión, pero se ve, esto corresponde con el tamaño, se corresponde con el primer mínimo, pero por la polidispersidad del sistema no lo vemos como mínimo. Y ahora cuando vamos a ver tanto APTES como MPTS, la posición del mínimo cambia, pero es marginal. O sea, yo no quiero que nos centremos en esto, sino en esto. Acá tenemos un cambio abrupto de lo que pasa a bajo ángulo. Y esto sí, característico, tenemos un cambio dependiente a bajo ángulo. Estos que las nanopartículas se están agregando y están formando algún tipo de estructura fractal, que no está modelado acá, pero para decir que están interaccionando ya me alcanza. Y cuando vamos al TESPI vemos que reproducimos bastante bien el perfil SACS de la partícula original. O sea, no pasó mucho. Tiene lógica, yo puse en una partícula
de 40 nanómetros una capa de moleculitas en su superficie, o una capa de baja, o quizás no como llamamos monomolecular, pero quizás un poquito más gruesa, pero de mucho menor tamaño que 40 nanómetros, entonces no, y a su vez de menor densidad electrónica, porque tiene, digamos, más contenido orgánico que la sílica sola, entonces quizás, o sea, no quizás, sino que es razonable pensar que el perfil SAXS me va a dar igual o muy parecido. Entonces, cuando vamos a las afirmaciones, la primera decía, bueno, la funcionalización con MPTS genera un aumento del tamaño primario de la nanopartícula. Bueno, por lo que dijimos, a priori no. O sea, si hubiese un aumento del tamaño primario, el DLS tendría que aumentar y este mínimo tendría que francamente correrse a la izquierda. Después, la funcionalización con TESPI no compromete la estabilidad coloidal de las nanopartículas de sílica. Es correcto. O sea, si comprometiéramos la estabilidad coloidal de las nanopartículas de sílica, por SAXS tendríamos que ver un cambio a bajo ángulo, y a su vez ya sabemos por DLS que no tenemos cambio del diámetro aparente. La funcionalización con APTES induce agregación de las nanopartículas. Sí, todo parece indicar eso. O sea, tenemos un gran aumento de DLS y tenemos una clara relación de potencias a bajo ángulo saliendo de la clásica, ¿cómo se llama? De la clásica región de Guinée para estructuras esferoidales. Después, las nanopartículas funcionalizadas con TESPI tienen un tamaño derivado por DLS y SAXS significativamente mayor que las SNP originales, no. O sea, por DLS ya lo vemos, y por SAXS, si estos mínimos o puntos de inflexión están más o menos cercanos, no puede haber un cambio significativo en el tamaño. La funcionalización con APTES o MPTS no influyen en la estabilidad coloidal de las nanopartículas. Falso. Estamos viendo que sí influye, justamente por lo que pasa a bajo ángulo y por el aumento del diámetro hidrodinámico por DLS. Ninguna de las opciones es correcta. Falso. Todas las opciones son correctas. Falso. ¿Quedó claro, gente? Lo único que no tenía la convicción para asegurarlo o no, era la primera. Es decir, si había crecimiento de las partículas por el tratamiento con MPTS. ¿Se puede asegurar que no hay crecimiento de las partículas, que es solamente una cuestión de agregación? Sí, o sea, sí, o sea, a ver, dentro de lo razonable sí, porque si yo tuviese un aumento del tamaño primario de la partícula, o sea, lo que yo estoy diciendo acá es que vos tenés pelotitas, agregás MPTS y se pegotea, ¿no? Si en vez de ser eso, vos tuvieses un aumento del tamaño primario, este mínimo de acá se tendría que desplazar a la izquierda fuertemente. Es decir, podés hacer el cálculo con la fórmula para la relación del primer mínimo y el radio de una esfera, cuánto se tendría que desplazar, perdón, es la verde la que estoy, no la roja, cuánto se tendría que desplazar este mínimo si pasaras de 40 a 80 nanómetros, más o menos. Claro, sí, es bastante. O sea, se puede asegurar, sí. Tendría que haber un desplazamiento mínimo notable. Yo luego la negra y el azul las vi idénticas. Digo, bueno, este tratamiento no tuvo ningún efecto en la partícula. No, bueno, ese es otro tema, es que bueno, primero así les cuento, en realidad, estas curvas, hay tres que son originales y una que está inventada, lo mismo que esto, es un ejercicio hecho para... O sea, estas son todas cosas que fueron medidas en distintos momentos, y esta fue duplicada, o sea, la azul es duplicada de la negra, es para marcar esto, ¿no? Es digamos, un ejercicio inventado. Pero independientemente de que sea inventado o no, si vos tenés una nanopartícula, ¿no?
de 40 nanómetros, ponele, y tenés una y la funcionalizás con algo orgánico en la superficie, generalmente ves muy poco cambio, por una cuestión de contraste. No, casi como que no te da para asegurar el tamaño nuevo de la partícula. De hecho, es más, como para darse una idea, pueden ir al SAS-View, que les permite hacer modelos, o sea, que les permite simular. Tomen una nanopartícula, por ejemplo, denle el contraste de sílica, de titania, o de oro, o de plata, háganla de un determinado tamaño, y después pónganle, o sea, una capita de 0,5, un nanómetro, simulando una funcionalización orgánica con el contraste de la funcionalización orgánica, y fíjense cuánto les cambia la curva. Es muy poquito, o sea, hay que tener para poder definir eso hay que tener una relación señal-ruido gigantesca, para poder modelar eso con confianza, ¿no? Si no, es casi lo mismo, ¿no? Es casi igual. José pregunta, no entendí por qué la verde es más grande en DLS y no en SAXS. Bien. O sea, básicamente la verde y la roja, el fenómeno subyacente es el mismo. O sea, es que las partículas se agregan, al agregarse, en el caso quizás de las rojas se agregaron más, ¿no? Pero al agregarse, vos lo que tenés en DLS vas a tener nanopartículas primarias y agregados de esas nanopartículas primarias. Los agregados de esos agregados vos también vas a estar determinando el coeficiente de difusión de esos agregados. Pero ¿qué pasa? Como es una técnica basada en intensidad, vas a estar desplazando todo hacia mayores valores de tamaño. O sea, independientemente de que esté del tema de la intensidad, también hay una cuestión de resolución ahí, pero... ¿qué dice? Pero no es poco aún para 2 pegadas. Poco... Ah, vos decís... Ok. Bien. No es poco... No entiendo, José. ¿Me podés explicar mejor la pregunta? ¿Cómo para el tamaño de la partícula? Sí. Como que está muy cerca del tamaño de uno. ¿Para qué no te estoy escuchando? Ah. Como que está muy cerca del tamaño de una sola. No sé, como un agregado de cuántas nanopartículas correspondería a ese incremento de tamaño. Te entiendo. Sí, en realidad acá el tamaño pasaste al doble casi, o más quizás. Pero el tema es que vos en DLS, o sea, no es que vos le podés atribuir todo al agregado. Vos vas a tener ahí agregado y partícula no agregada. Entonces el tamaño va a ser una especie no de promedio, sino de promedio pesado de todo eso. Por eso, digamos, ese tamaño aumentó, y yo acá lo que veo es, bueno, que tengo agregados. Podrán ser dímeros, trímeros, tetrámeros u órdenes mayores. El tema es que si, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo poquitos de eso, pesan mucho en DLS. Entonces, el tamaño, y si no los puedo deconvolucionar en 2 decaimientos, y me queda todo como si fuese un decaimiento solo, cuando haga el ajuste, en este caso por cumulantes, voy a ver un tamaño mayor. ¿Se entiende? Mueve el pico del diámetro, aunque sean pocas. ¿Cómo? Las que están más agregadas, aunque sean pocas, te mueven el pico del diámetro. Sí, en DLS eso es... Por eso se dice siempre que DLS es una técnica muy, pero muy sensible a la agregación. Porque ni bien empiezan a aparecer agregados, ya ves que se te va desplazando
a valores mayores muy sensibles. Entonces, por más que acá, o sea, acá quizás hay pocos agregados, o hay agregados chiquitos, y acá quizás hay más agregados o hay agregados más grandes. La verdad no lo puedo hacer, habría que quizás modelando estas curvas con más detalle uno podría decir, bueno, esto es un agregado de este tipo, este es de otro tipo. Pero independientemente de cuál sea la situación, todas esas situaciones te llevan a un aumento de diámetro hidrodinámico de la suspensión, ¿no? del diámetro hidrodinámico aparente. Bueno, ¿podemos? ¿Continúo, chicos? Bueno, perfecto. Bien. La otra pregunta era respecto a NTA y su comparación con DLS, seleccione cuál de las siguientes afirmaciones son correctas. Bien, NTA tiene más resolución que DLS, sí, habíamos visto en las transparencias y en los ejemplos que tenía un poco más de resolución que DLS. ¿NTA permite determinar el tamaño de objetos más pequeños que DLS? No. O sea, justamente el límite que tiene NTA, por lo menos hasta ahora, seguramente con el tiempo se mejore el límite inferior, es un poquito mayor que el de DLS. Es decir, hasta hace poco, uno, por ejemplo, para estructuras, digamos, orgánicas de bajo contraste, llegaba hasta un mínimo de 30 nanómetros, por ejemplo, por NTA, y por DLS llega bastante menos. O sea, por DLS se puede calcular el diámetro hidrodinámico de la albúmina, sin problema, inclusive de la lisosima, si uno tiene, ¿cómo se llama? Bien limpita la muestra, se puede calcular eso. Entonces, NTA todavía no llega tan bajo como DLS. Ambas técnicas, NTA y DLS, derivan el tamaño de las nanopartículas considerando que éstas están en movimiento browniano. Sí, a las dos, o sea, por diferentes caminos, pero en algún momento llegan a la ecuación de Stokes-Einstein. NTA es una técnica pesada por volumen, mientras que DLS lo es por intensidad. No, falso. O sea, DLS sí es por intensidad, pero NTA lo que vimos era que era pesada por número. Si bien ese número no lo calculamos igual que en el caso de TEM, pero es una técnica pesada por número. En cada partícula le calculamos una propiedad. Y, bueno, ninguna de las opciones correctas es falsa. ¿Alguna duda con esta pregunta? Acá creo que pasó lo mismo que en unos ejercicios anteriores donde te dejaba marcar una sola. Puede ser, sí. Quizás me equivoqué entre... Viste que si pones un tipo de opción que te marca el circulito es una sola y si te marca el cuadrado son varios. Ahí me equivoqué. Pero no se hagan problema con eso porque no, como les decíamos, la autoevaluación es más para ustedes que para nosotros. Bien, bien. Me quedó una duda con lo que veníamos charlando antes. Entonces, el tamaño de partícula determinado por DLS es más chico que el de NTA. No. No. Para un mismo objeto, creo que entendí la duda. Para un mismo objeto, si los podés determinar por las dos técnicas y tenés una distribución de tamaño, probablemente NTA te dé un poquito más chico. Ah, bien. Por lo menos la teoría te diría eso, como es una técnica por número, te tendría que dar más chico. Inclusive, como veníamos con la discusión con Sergio, que inclusive si se respetara todos los factores teóricos, que es por número y que es por... que es por número, tendría que dar menor que SAX, inclusive, NTA. Ahora, la pregunta esta de acá no se refiere a eso, sino es
al límite inferior, al menor tamaño que te permite determinar NTA. Ok, Y perfecto. ahí estaba el tema. NTA todavía, por los setups actuales, llega para cosas de bajo contraste a 30 nanómetros y para cosas de alto contraste 10, 15 nanómetros. DLS llega bastante menos. Bien, perfecto. ¿Está Era bien? esa la duda. Sí. Bueno, ¿alguna duda más acá? Yo tengo algunas dudas que me surgieron al volver a revisar algunas partes de la teoría, porque no llegué a revisar todo, pero no sé si puedo preguntar de eso. ¿De qué? O sea, Tengo, bueno, una pregunta de SLS, sí. por ejemplo, para... bueno, yo lo pregunto. Si la distribución es igual que en DLS, si es pesada por intensidad. ¿En SLS? Sí. En SLS, si haces el cálculo y utilizás el factor digamos, o sea, el factor de forma y modelás, es pesada por volumen. Es como SACS. Ah, ¿Entendés? bien. Sería como SACS, una técnica pesada por volumen. Inclusive en SACS, si vos vas más para atrás y haces algo parecido a lo que se hace en DLS, ¿viste? Para pasar de intensidad a volumen y a número, vos por SACS podrías también tener la distribución por número haciendo un poco de cuenta. Ah, bien, perfecto. Y después de DLS tenía, para chequear, viste las preguntas que eran de la discusión, me quedaban dos como dudas de eso, que era una que ¿por qué el DLS mide a 173 grados? Que eso no, realmente no sé. Bien. Bueno, el DLS, o sea, no es que los DLS todos miden a 173 grados. Algunos, o sea, se ha puesto muy de moda que los DLS midan a 173 grados. Durante mucho tiempo midieron a 90. O sea, era común encontrar equipos a 90. Pero eso tiene que ver con, ¿viste las transparencias de DLS al principio? Que está la comparación entre el scattering de una partícula, los polar plots de una partícula de 50 nanómetros y una de 400. Entonces, y lo que se ve es que, bueno, el scattering de la nanopartícula de 50 es isotrópica, y el scattering de la nanopartícula de 400 es anisotrópico y está concentrado en la dirección de forward. Entonces, Sí, o sea, sí, me acuerdo. claro, bueno, lo de medir en backscattering hace que las posibles contaminaciones que tengas con nanopartículas o con polvo o con lo que sea de gran tamaño, minimices su efecto en el tamaño que vos estás calculando, o sea, en las curvas de correlación y después en el tamaño que estás calculando. Es por eso, digamos, que tantos equipos miden a 173 grados y no a 90. Es para minimizar el efecto digamos, si querés pensarlo así, de impurezas de gran tamaño. Ah, bien, para minimizar esa anisotropía, o sea, esa dirección en la que se propaga la anisotropía de las Claro, partículas grandes. claro, vos imaginate que, vamos a suponer que estás midiendo, que vos tenés una nanopartícula de 10 nanómetros, por ejemplo. Desde el punto de vista de scattering, del scattering, es casi isotrópico. O sea, va a dispersar en casi todos los ángulos muy parecidos. Entonces pero vos no, o sea, vos estás detectando el scattering, pero estás, como ya vimos, viendo la curva de correlación de ese scattering. Bueno, ahora suponete que vos
en esa suspensión donde tenés esas nanopartículas de 10 nanómetros, hay impurezas, suciedad, lo que sea, que tiene 500 nanómetros. Bien. Si vos midieras eso, ¿entendés? A 90 grados o a 13 grados, por ejemplo, que es otra medida que también se realiza, el peso de la intensidad de las nanopartículas de 500 nanómetros a la hora de construir la correlación, la curva de correlación, va a ser gigantesco. Entonces, te va a sesgar todo tu resultado a un tamaño mayor, digamos, muy superior al tamaño real. En cambio, si vos lo medís a 173, también esa impureza te va a influenciar, pero te va a influenciar mucho menos. Bien, perfecto. Agustín, en ese sentido, si yo hago dos medidas a dos ángulos distintos, ¿puedo inferir que hay una impureza? Sí y no. Sí. O sea, para ser estrictamente hablando, el diámetro hidrodinámico de una partícula tendría que ser medido extrapolado a 0 grados y extrapolado a concentración 0. Algo parecido al plot de zinc que se mostraba para SLS. Obviamente es raro ver eso, o sea, un diámetro hidrodinámico determinado de esa forma. A su vez, lo que sucede justamente es que en muchos casos las impurezas que vos puedas tener te arruinan, digamos, todo ese barrido, digamos, porque te empiezan a pesar y ya no es tu muestra, sino es la impureza o bueno, agregados de tu muestra que vos te querés sacar de encima. Cuando vos haces esa relación, digamos, de los dos ángulos, lo que pasa en general es que, por lo menos las pruebas que he hecho yo generalmente he trabajado con equipos de DLS que tienen 2 o 3 ángulos de medida, o sea, el 173 y 13 grados, por ejemplo, y algunos 173, 90 y 13 grados. Muchas veces lo que te pasa es que si vos utilizás la dirección de forward, o sea, los 13 grados, los valores de diámetro dinámico que te dan son bastante más altos, y eso tiene que ver justamente con cómo se distribuyen los perfiles, digamos, lo podés ver desde los polar plot de Mie, las partículas más grandes van a tener mucho más peso, y inclusive, digamos, de tu distribución, ¿no es cierto? Te va a deformar la distribución. Entonces, a priori lo que te diría es que si eso sucede, cuando las diferencias son muy grandes, sí, uno puede inferir que bueno, algo pasó. Pero cuando las diferencias no son tan grandes, puede ser la misma física, digamos, del proceso. ¿Se entendió, Sergio? Sí, gracias. Ahí. Tenía el micrófono. Ahí te agradezco. Bien. Bueno, sigo con otra duda dale. de la discusión. Había otra pregunta que hablaba sobre el cambio de la fuerza iónica del medio y cómo afectaba eso a el diámetro hidrodinámico de una partícula cargada o que no estuviese cargada. Sí. No sé, yo pensaría que si uno disminuye la fuerza iónica, por ejemplo, del medio, que si tenés una partícula cargada, el diámetro hidrodinámico va a disminuir, ¿o estoy mal? Ahora, si vos disminuís o aumentás.
si disminuís la fuerza iónica Sí. y tenés la partícula cargada. No, es al revés. O sea, pueden pasar dos cosas. Una que tiene que ver, o sea, con la disparación de un fenómeno de agregación, y otra que tiene que ver con la compresión de la doble capa. Vieron que las nanopartículas que están cargadas generan, digamos, una distribución de iones y que se explican mediante el modelo de la doble capa eléctrica. O sea, una primera capa de Stern fija y después la capa difusa. Cuando se aumenta, y en algún lugar de todo eso estaría, si bien no es estrictamente equivalente, pero eso tendría que estar relacionado con la hidratación, ¿no? Porque está todo junto eso, ¿no? Entonces, en general, o sea, cuando en el modelo, digamos, de doble capa, y si vas a teoría de LBO, cuando vos aumentás la fuerza iónica, lo que haces es comprimís la doble capa. Entonces, si la doble capa está asociada con la hidratación, o con lo que por DLS se llama hidratación, tendría que el diámetro aparente disminuir. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. O sea que cuando disminuís la fuerza iónica, esa doble capa como que se dilataría Sí. y el diámetro sería un poco mayor. Exacto. Igual es rarísimo Bien. de ver eso. Eso era una pregunta teórica, no... o sea, te tendrías que preocupar por un montón de cosas antes que por eso. O sea, otra de las cosas que puede pasar cuando vos aumentas la fuerza iónica es que si el coloide está estabilizado por doble capa eléctrica, ¿no? Vos hagas screening de la carga y se agregue. Entonces ahí lo que vas a tener es, vas a estar determinando el diámetro hidrodinámico de los agregados. O sea, ya no estaría, o estarías determinando el diámetro hidrodinámico de esa suspensión, que tiene cosas agregadas y cosas no agregadas. Eso podría también suceder. Y la otra cosa que también uno tendría que tener en cuenta, esto ya no tiene que ver con la fisicoquímica de la suspensión, sino tiene más que ver con cómo establecemos nosotros los parámetros, es que si vos aumentás la fuerza iónica, por ejemplo, con cloruro de sodio, te va a cambiar también la viscosidad y el índice de refracción del medio. Y eso te tenés que acordar de corregirlo en tus expresiones. O sea, en la viscosidad que vas a utilizar Claro, para la... porque si no vas a pensar que está pasando algo y en realidad no está pasando nada o está pasando muy poco. Ahora, claro. en la segunda pregunta, que era relacionada con lo mismo, pero con una partícula que no está cargada, y bueno, si la estabilización no viene por la parte electrostática, y probablemente no suceda mucho al modificar la fuerza iónica. Más allá de que tengas que, las últimas dos cosas que dije, las tendrías que sí o sí aplicar, o sea, cambiar, tener en cuenta la nueva viscosidad y el nuevo índice de refracción. Pero desde el punto de vista de agregación y desde doble capa, no pasaría mucho. Bien, perfecto. Y ahora justo que hablaste del índice de refracción, estaba viendo, viste en el ejemplo que nos habías comentado en SLS, que a medida que si cambiaba o sea, como el cociente entre el índice de refracción de las partículas y el solvente, entonces el gráfico de scattering, digamos, se movía, los mínimos se corrían, porque dependía... Sí, eso depende, tómalo con pinzas. O sea, depende, sí, es cierto, y te da mayores problemas cuando las diferencias con el índice de refracción del medio son más grandes. O sea, si son diferencias muy chiquitas en el índice de refracción del material, ¿no? Quizás no pasa tanto, pero sí, quizás no se te mueven los mínimos. Se te van a mover, pero muy poquito. En cambio, si vas a nanopartículas con más contraste,
los cambios en el índice de refracción sí van a generar más oscilaciones ahí. O sea, más cambio en realidad, más que detenerse en eso, es tenerlo presente, que es completamente, sí, no sé si completamente, pero es diferente a lo que pasa en SACS. En SACS vos cambiás el contraste, por lo menos en las ecuaciones, viste, que si podés ver en las ecuaciones de SACS, vos cambiás el contraste. Sí, a eso iba más que nada. Mi duda era por qué no cambiaba, o sea, por qué el Q no depende del índice y en rayos viene X por ni en ese lado, no por el índice de refracción del Sí. material. Viene No. porque en SACS, vos en rayos X, generalmente el índice de refracción es generalmente para cualquier material cercano a 1. Entonces, como que no tiene incidencia. No afectan los cambios, por ejemplo, que pasa del aire al vidrio o el material que sea la cubeta y No. demás. O sea, bien. No. O sea, no tiene, o sea, es marginal. Bien, perfecto. Por eso, digamos, no se tiene, viste, en la ecuación no. Sí, eso es por ahí una cosa que para la próxima vez que demos el curso tenemos que quizás juntar bastantes ecuaciones generales, porque la ecuación de Q se podría definir siempre con el n presente, y después sacarlo para mostrar que un SACS es igual o casi igual a 1. Y listo. Bueno. Bien. Después tenía una pregunta más. Sí. En la ecuación de amplitud de SACS, en la amplitud del campo eléctrico, o sea, de la intensidad, aparece un exponente, dice exponente menos i por, 2pi sobre lambda por s sobre, por s, por el vector s, por el vector r. Sí. Y después en rayos X, o sea, la misma ecuación para la amplitud de la intensidad, del campo eléctrico de la intensidad, el 2pi aparece de la multiplicación de los dos vectores del el espacio recíproco con el de x y z. Sí. Pero no aparece el lambda. Quizás es medio complicado lo que estoy preguntando, lo que estoy diciendo, porque hay que verlo mejor. Pero me dejás que lo veo y si se me ocurre algo te respondo. La pregunta más que nada va enfocada a que en SACS hay un lambda, o sea, hay una longitud de onda metida en el exponente que en rayos X no está. Y no sé, me surgió la duda, digo, porque debería ser parecida o similar la expresión de la amplitud de la intensidad, ¿no? Sí, a priori sí. Me dejas que lo O veo capaz que y te lo... es un desarrollo que yo no lo hice y capaz que está metido igual y yo no lo vi. Déjame que lo veo y te lo respondo antes del final, con seguridad. Igual, ya te digo que no vamos a llegar a ese nivel de detalle en el final. No, es una curiosidad que me surgió. Pero sí, déjame que lo veo y te respondo. Tendría que ver las ecuaciones, ¿no? Claro, pues en el aire es medio difícil. No, y además verlas y acordarme o tratar de cómo era. Así que... Sí, yo porque las estuve mirando, pero no. Acá me lo anoto. Y por último, y ya está, y no molesto más, quería preguntar si el examen va a ser como más o menos del estilo de las autoevaluaciones, o va a ser como más un caso práctico de decir, bueno, tenés esta situación, ¿qué podrías medir o qué podrías hacer o qué vía podrías tomar? Bueno, aprovecho, ya veo que esa pregunta muchos están preguntando eso, o sea, están preguntando el horario y la modalidad. Bueno, tomo la pregunta de Florencia y explico todo.
El final va a ser más o menos del estilo de la autoevaluación, lo único que quizás tiene es 1 o 2 ejercicios de tipo de desarrollo, o sea, como el último ejercicio que pusimos hoy, que pusimos para esta autoevaluación, que vieron la evaluación del paper, algo así, quizás no con la evaluación de un paper, pero algo que tengan que explayarse, pero lo más probable es que sea, sí, bastante multiple choice, alguna que otra para desarrollar, y quizás alguna con multiple choice y justificación de la respuesta, de ese estilo, pero bastante parecido a lo que ya venimos, al tipo de ejercicio que ya venimos haciendo en las autoevaluaciones. El horario va a ser de 14 a 18, el horario de clase. Les vamos a les vamos a pasar los formularios de Google, y va a estar abierto una determinada cantidad de tiempo, o sea, de 2 a 18, con cámara encendida. No. Nosotros le pasamos, ustedes vayan completando el formulario, no necesitan tener la cámara encendida. Lo que sí les recomiendo es tener, ¿vieron los software que les pasamos? Tenerlos a mano. Sí, acá me dice Romy que sí, que en algunos exámenes les tomaron así, sí, pero bueno, en confiamos en ustedes, así que entonces cámara, no necesitan, nosotros no vamos, o sea, nosotros les pasamos el link, estamos para, digamos, para una consulta, pero no vamos a estar ahí presentes todo el tiempo o sea, vamos a estar en el Zoom, pero no vamos a estar mirándolos, así que eso tranqui. Lo que sí, pueden utilizar toda la bibliografía que les pasamos, todas las clases, las clases en YouTube. A su vez, lo que les decía de los programas, también si pueden tengan los programitas ahí disponibles, porque por ahí algún ejercicio del estilo de, ¿se acuerdan cómo leímos una vez con una nanopartícula calcular el tamaño y después seleccionar el perfil SAX que más se correspondía? Alguna cosa de ese estilo puede haber. Entonces el ImageJ o lo que utilicen para calcular esas cosas, bienvenido, y les va a ser útil. Y después, no, y eso. No sé si tienen alguna duda más respecto de del final. Sí, el límite de tiempo que planteábamos era, sí, Florencia estaba preguntando, el límite de tiempo era hacerlo, digamos, dentro del horario del curso. O sea, el de 2, o sea, el curso, ¿se acuerdan que tenía un espacio que era de 2 a 6? Más allá que a veces nos hemos extendido y a veces hemos usado menos, pero la idea era que sea más o menos de 2 a 6. Agustín, una pregunta. Sí. Yo, por ejemplo, hice los informes con mi correo institucional, con el que me inscribí el curso y tal, pero un día, por ejemplo, lo puse mal y no me llegaron las respuestas, pero no importa. Lo que quiero decir es cómo hacen el seguimiento de quienes han ido respondiendo, digamos, o sea, nosotros de cada, ¿cómo se llama? De cada autoevaluación, viste que los formularios de Google te genera un Excel. Entonces con eso fuimos siguiendo o sea, cuántos, o sea, para cada casilla de correo, cuántas, si tenían, digamos, todas las autoevaluaciones hechas. Lo que puedo hacer ahora es, si vos respondiste todas, es filtrar también por nombre. Entonces, si no te tengo por el mail, te tengo por el nombre. Y cualquier cosa lo que vamos a hacer es,
Sí, eso es justo lo que iba a decir Fabiana. Vamos a notificar a todos los que estén habilitados para rendir el final, y si alguno no ve que no está en esa lista, nos escribe. Buenísimo. Perdona, una pregunta más. ¿Esto va a ser tipo un certificado de participación en el curso y otro certificado con nota, o es uno solo, o cómo está pensado? A priori es uno solo. Es el certificado que da, ¿cómo se llama? Que da posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, que da un certificado de aprobado. Aprobado, o sea, si lo aprueban, aprobado. Y si no, no sé si tienen cursos certificados de asistido. Eso lo tendríamos que averiguar en posgrado. Si alguno quiere un certificado asistido, lo podríamos ver. Pero a priori no, digamos, no era aprobado. O sea, aprobado y con la nota numérica. Bien, ¿algo más por acá? ¿Una consulta más? Gracias. Después Bernabé pregunta si no se promociona. No, eso es como no hemos tomado, o sea, los exámenes que hemos tomado previamente, se suponía que, bueno, era autoevaluación, no era un examen, o sea, no eran exámenes, justamente eran formularios de autoevaluación, entonces no tenemos manera de establecer un régimen de promoción, así que entonces sí o sí tiene que ser final. Acá Diego pregunta por el ejercicio del paper subido. Ok. Sí, eso es algo que todavía no charlamos. No sé, Diego, ¿qué duda tenías? Sí. Sí. Bueno, eso era parte de lo que tenían que discutir. O sea, primero que les había parecido y cómo justificaban esas diferencias y qué era lo que ustedes consideraban de la justificación de esas diferencias. Bien. Sí. Sí, Diego. Sí, entonces acá Diego dice que los tamaños que daba, viste, en el ejercicio era SEM 62 nanómetros, en el paper, ¿no? En el paper que eran con MOF. SEM 62 nanómetros, TEM 29 nanómetros, AFM 68 nanómetros, XRD 42 a 60 nanómetros, DLS 142, FCS 135 nanómetros. Entonces, si quieren, les hago un breve raconto utilizando los tamaños estos que pone acá Diego del paper, que era un paper que agarraban un MOF y lo medían de distintas formas, ¿no? Y se discutía eso y a su vez se ponía el foco en, bueno, cuidado con cómo que el tamaño que nosotros estamos informando depende de la técnica que estamos usando. Y había cosas, digamos, como llamativas. Entonces vamos por partes. Olvidémonos por un momento del TEM, que es lo más llamativo, si se quiere, del paper. Entonces olvidémonos por el TEM. Y vamos a ver, DLS y FCS dan las distribuciones más grandes. FCS, no sé si para los que leyeron el trabajo, FCS es Fluorescence Correlation Spectroscopy, es una técnica, digamos, relacionada con DLS. Recuerden que DLS era
que DLS era también llamada Photon Correlation Spectroscopy. En FCS lo que hacemos es determinar el coeficiente de difusión, pero en este caso detectando sería la cosas que florecen, o sea, la muestra, en este caso esta nanopartícula, florece. Entonces nosotros detectaríamos la oscilación, entre comillas, temporal de la señal fluorescente. O sea, sería casi lo mismo que DLS, nada más que en vez de hacerlo con scattering, lo hacemos con fluorescencia. Obviamente el setup es distinto. Por ejemplo, en FCS, por ejemplo, se puede utilizar un microscopio confocal, con photon counting. Es otro tipo de setup, y obviamente las muestras tienen que florecer para poder aplicar FCS. Pero más allá de eso, es una técnica parecida a DLS, y si más o menos medimos una muestra por las dos técnicas, nos tendría que dar cosas parecidas. Lo que vemos acá es que tanto DLS como FCS dan gigantescas comparados con las otras técnicas. Por lo menos, sí, más o menos 3 veces arriba, 2-3 veces arriba. Bueno, pero dicen, o sea, entonces uno ya podría arrancar y decir, bueno, DLS es una técnica pesada por volumen, entonces ahí ya sabemos que no va a dar más grande. Pero una cosa que dice el paper es que esas muestras fueron secadas. O sea, estaban secadas y después se resuspendieron y se midieron. Bueno, generalmente, salvo que tengan un muy buen coating que impide, digamos, la agregación, digamos, de tipo irreversible o difícilmente reversible de nanopartículas, cuando se secan, entran en contactos y se pegotean. Entonces, a menos que tengan un muy buen coating que prevenga digamos, la agregación, o sea, los contactos entre partículas y la formación de, si se quiere, de enlaces covalentes, en el caso de que eso sea posible, en general, cuando ustedes tienen nanopartículas, las pusieron en polvo, o sea, las secaron. Cuando las redispersan, ya están agregadas. ¿Sí? Entonces siempre cuando vayan, es muy común que cuando van al DLS, van a medir el tamaño de algo agregado. O sea, no van a estar viendo la partícula aislada y determinando el tamaño primario. Entonces eso es lo primero. Entonces esa sería una primera explicación de por qué DLS da tan grande y FCS da tan grande. No solamente por una cuestión del principio físico de medida, sino también porque las partículas fueron secadas y después resuspendidas. Y ustedes en DLS y en FCS están midiendo por movimiento browniano cualquier... y entonces si se agregaron, miden cosas más grandes. Después, nos seguimos olvidando del TEM, ¿no? Vamos a SEM y AFM, dan parecido, bueno, es lógico, ¿no? O sea, AFM lo están midiendo por altura, y SEM dio 62 nanómetros, y lo fundamental es que acá XRD dio menos, eso está en relación a lo que decíamos anteriormente. O sea, el tamaño de cristalita generalmente suele ser inferior al tamaño de partícula determinado por técnicas microscópicas. Y eso tiene que ver con que, bueno, dentro de una misma partícula puede haber distintos dominios. Entonces tiene lógica que por XRD hayamos determinado un tamaño menor. Y ahora llegamos a TEM. Y TEM es el que da 29 nanómetros. Bueno, la explicación que dan los autores de ese artículo es que miden tan pocos en realidad porque se están dañando. O sea, al medirlas, no sé en qué condición, la verdad no le presté atención en qué condición de TEM están midiendo, pero lo que dicen es que podrían tener mucho daño por radiación, y eso hace que lleguen a tamaños tan chicos. Inclusive menores que
que los de difracción. ¿Sí? Creo que simplemente dicen TEM de alta resolución. ¿No dicen algo del daño por radiación? Sí, sí, lo dicen. Dicen que, Okay. dice que cuando miden por alta Sí. resolución, las altas energías podrían causar daño y perderse la cristalinidad, y por eso darían más pequeños. Claro, sí, algo así. Yo no soy, o sea, no podría responder si esa explicación que dan es correcta. Habría que preguntarle a Gaby, a Ale, a Julio. ¿Se acuerdan de Julio que había dado de daño, específicamente daño por radiación? Pero digamos, más allá de la explicación de que dan ellos, era, digamos, el trabajo y estos diámetros, digamos, que se obtenían, era como un disparador para discutir y para que les llame la atención que de repente un TEM primero mide tanto menos que SEM y AFM, lo cual ya es medio raro. Y por otro lado, que mide menos que XRD. Bueno, ¿por qué es eso? Bueno, en principio, según los autores, es porque tiene mucho daño. ¿Alguna otra? Una consulta, ¿tendrán otro paper semejante al que mandaron? Pues estuvo muy bueno como resumen de todas las técnicas para una misma partícula. Eso de ver todas las técnicas aplicadas a un solo tipo de partículas me pareció buenísimo. Si tienen, o sea, puedo buscar, pero si tienen alguno a mano, ¿podrán mandarlo? Sí, sí, sí. Alguno, no sé si específicamente con nanopartículas de este estilo, pero sí, combinando Trabajo técnicas. con celitas, pero o sea, el tema de que estén todos aplicados al mismo tipo de partículas, sino que estuvo bueno que todas las técnicas que vimos en todo el curso estén aplicadas al mismo tipo de partícula y la conclusión que se puede sacar. Me pareció muy copado. Dale. No sé si tienen a mano algún otro. Sí, alguno que otro. O sea, hay muchos de ese tipo. O sea, por un lado hay varios papers de ese estilo, ¿no? Y por otro lado hay muchos papers que usan muchas técnicas, ¿no? Lo que estaba interesante en este paper, más allá de coincidir o no con la explicación que daban a las diferencias entre las técnicas, era que ponían en foco eso, ¿cierto? Que ponían en foco cómo el tamaño que uno está informando y los tamaños que después uno utiliza para hacer otras cuentas, ¿cierto? Sí, sí. Son dependientes de la técnica. Entonces, de la técnica y del proceso de la muestra y otras cosas más. En particular, a mí lo que me pareció en su momento muy instructivo era el DLS, porque sí, sí. DLS es muy frecuente que digamos, es muy frecuente encontrar, digamos, gente que seca las partículas y que después las quiere medir por DLS, ¿cierto? Y generalmente, no te digo que no se pueda, pero generalmente una vez que secaste las nanopartículas, ya tenés agregación irreversible y es muy difícil poder medir por DLS el tamaño primario de las partículas. En algunos casos puede ser, hay partículas que tienen un coating bien grueso y entonces eso permite que no se agreguen, pero en general es uno de los, si querés, por decirlo de alguna forma, uno de los errores más frecuentes en DLS, de la parte más de gente que viene más del área de coloides inorgánicos, por ejemplo, eso es bien frecuente. A mí originalmente me gustaba esa parte del trabajo, lo llamativo que eran, viste, las diferencias entre DLS y SEM, por ejemplo. Pero bueno, tiene más riqueza el trabajo. A ver, la última guía de ejercicios, el ejercicio 7. Sí. Las divisiones de relaciones de los anillos no me dieron bien para tener si... ¿Sí? José, ¿me explicás la pregunta, porfa?
La guía creo que era del 16. ¿Cómo? La guía del 16, la guía que mandaron después del 16 de noviembre, tenía una imagen del plano focal. ¿Qué semana era, Jorge? José, ¿te acordás? La última guía de ejercicios que mandaron. O sea, la anteúltima. No, porque después dejaron de mandar ejercicios. O yo no vi más ejercicios. No, la autoevaluación de lo que estamos haciendo ahora es la última autoevaluación. La guía. Guía. Sí, no me acuerdo. De qué. Vos decís la guía de FCC y. O sea, de microscopía electrónica de los chicos, de Gaby y Alejandra. ¿Esa guía, José? Y la busco así como me la nombraste. No, pero digo, era una guía referida a microscopía electrónica. Ok, sí. Pero, digamos, pero se resolvía con partes de la clase de Marcelo. Sí. Si querés le pregunto a los chicos y que suban la resolución. ¿Te parece? Bueno. Porque la verdad no tengo presente, viste, el ejercicio. Si querés lo comparto. No, igual se me preferiría, ya que los chicos hicieron estos ejercicios, les digo, les consulto a ellos para que suban, digamos, la resolución del ejercicio 7, ¿no? ¿Te parece, José? Estoy mirando en mi drive para ver, para decirte bien. A ver, para. Vos sí, esta decís. Esta. Este problema. Dale. Dale, yo le. Y hay que hacer las medidas. Déjame que. Le digo. Sí, porque la decía, si está en la clase de Marcelo, me acuerdo que cuando vos me explicaste algunas cosas que yo tenía mal, también me comentaste que las relaciones entre los diferentes diámetros en el plano focal eran varias, y las que estaban en la presentación eran solo relaciones dividiendo por el D1. Y también me habías dicho que capaz el D1 ahí no estaba. Porque está bien. Justo, había solo dos relaciones, con D1 con D2 y D1 con D3. Y una de las dos me dio FCC y la otra no me dio nada. Me dio distinto a BCC que a FCC. Dale. O sea, una sola me daba coincidente con FCC, pero las dos no me daban coincidente con FCC. Había una que no coincidía ni con BCC ni con FCC. Entonces Bien. no sabía si... Mirá, yo no lo hice, así que le pregunto a los chicos o lo veo después y subo la resolución, si te parece. Bueno, ¿Dale? hay alguien
Ahí alguien contestó. Sí, que le daba FCC con un Sí, parámetro. claro, el parámetro de red. Pero Sí, entiendo lo que no decís de las líneas. a la relación entre los diámetros de la foto aquella. Sí. Que una me sugería FCC y la otra relación no me sugería ninguna de las dos. Dale. Subo y me fijo eso y lo subo. Y después, a ver, hay otra pregunta acá de Nahuel que dice: ¿cuál es el porcentaje de aprobación del examen? ¿Va a aparecer al finalizar el formulario? El porcentaje todavía no lo definimos. Para aprobar, supongo que va a ser entre 4 y 6, o sea, entre el 40 y el 60%, lo tenemos que ver con los otros profes. Y si va a aparecer al final, depende. O sea, creo que no, porque en el caso de tener que, si ponemos cosas para desarrollar, vamos a necesitar sí o sí evaluar el examen. Así que a priori te diría que no va a aparecer al finalizar, sino que al lunes, por ejemplo, o a la otra semana, en algún momento, le vamos a enviar las notas. Bueno. Agustín, el uso de los software que estuvieron mandando, sí. ¿Es una sugerencia para tener como ayuda o van a ser necesarios sí o sí tenerlos? No, o sea, yo no creo que nos metamos, por ejemplo, con el SAS View. O sea, el SAS View los puede ayudar para hacer una cuenta rápido, ver cómo se mueve un perfil SAC de manera rápida. Después el SACS, el ImageJ o el Fiji, cualquiera de los dos que se hayan bajado para imágenes. No sé, Iván, si lo has usado ese software, pero en ese caso ese es bastante práctico por si, qué sé yo, si les damos una imagen TEM, es relativamente fácil analizar esas imágenes con el ImageJ. Igual tranquilo, no le vamos a dar una imagen muy complicada. Y a su vez, como les decíamos, lo mismo que cuando le dimos en el formulario pasado, la imagen de STEM, tampoco era para hacer un análisis en detalle, sino que era para tener una idea del tamaño y poder hablar en función de eso de otra técnica. Entonces, y después no sé qué otro software le... y después el Foxtron no creo que lo usemos. Pero de vuelta, el Foxtrot es útil para ver algunas relaciones, pero ese no creo que lo usemos. Y después usamos alguno más, no, que yo recuerde. Foxtrot, ImageJ. No. Igual mi pregunta tenía un trasfondo personal que era para saber en qué compu me sentaba a hacerlo, más que nada. Porque estaba haciendo los parcialitos en una compu prehistórica, entonces por ahí me pongo en la otra. Más que nada por eso. ¿La compu prehistórica no se banca el ImageJ, por ejemplo? No probé, tendría que probar antes del viernes y por las dudas, pero no probé. Bueno, nada, igual, sí, lo que te decía, el ImageJ probablemente es el que más chance tiene de ser usado. No creo, el SAS View es un buen apoyo para poder, si ustedes quieren dar una idea de las simulaciones y ver cómo se aumenta de tamaño, disminuye de tamaño, para dónde va la cosa. Pero sí, te diría, si podés utilizar una compu que te banque los software de una manera rápida, ¿no? Mejor.
Dale, joya, gracias. Después, sí. Alguien preguntaba algo por ahí. Con lo que dijiste, me acordé del trabajo práctico de Steven Jay. Ese, ahora me acordé que digamos, había hecho varias partes, pero nunca lo armé como para entregarlo. No sé si había que entregarlo. ¿Vos decís los trabajos prácticos? No, creo que hubo gente que los envió, pero los trabajos prácticos no era necesario enviarlos. Lo que eran obligatorio eran los ¿cómo se llaman? Los formularios de autoevaluación. Los trabajos prácticos no era necesario. ¿Qué más tenemos acá? Florencia pregunta, si nos va mal, ¿hay posibilidades de recuperar el examen? La verdad no lo pensamos todavía. Esperemos que no le vaya mal a nadie. Y en el caso de que a alguno le vaya mal y tenga ganas de recuperarlo, lo veremos con los otros profes. Perdón, estoy haciendo un comentario. Lo del SAS, yo lo tengo, pero nunca me puse a jugar con eso. Lo de vos decís el SAS View. No sé si vos recomendás que para antes del examen lo hayamos usado, lo hayamos practicado o mira, yo no o sea, no les vamos a dar algo para ajustar, eso con seguridad. O sea, con seguridad. No va a haber ajuste de datos SACS. Claro, ¿qué va a ser más que nada? Reconocer el mínimo. Reconocer el mínimo, reconocer quizás una tendencia bajo ángulo, o ese tipo de cuestiones, pero que van a ser más intuitivas o con cálculos tipo aritméticos, como los que venimos haciendo en los formularios de autoevaluación, pero no ajuste. Lo que tiene de bueno el SAS View, digamos, es que SAS View, cualquier software de esos, es que te permite hacer simulación. Entonces, si vos estás medio, digamos, boleado con algún concepto y decís, che, bueno, ¿qué pasa si no sé, si aumenta de tamaño? ¿Qué pasa si tengo una interacción de esferas duras? Entonces, eso lo podés simular rápidamente en el SAS View. Pero no se lo, o sea, si lo quieren tener, mejor, los va a ayudar. No les vamos a pedir que ajusten un dato, porque de hecho no hicimos una práctica demostrativa de ajuste de datos, no les dimos ejercicios para eso. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más por ahí? Bueno, si les parece, cortamos acá y nos vemos ya directamente el viernes a las 2. O sea, les mandamos un link tipo 2 menos 10, y yo calculo que voy a abrir el Zoom por si alguno necesita alguna consulta. Pero en principio lo van a poder hacer solos el final. Bueno, chicos, después les subo las cosas que estuvimos viendo. Hasta luego. Chau, chau.